Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Una alegría de poder reencontrarnos en este espacio que ofrecemos semanalmente para tratar de analizar juntos, de pensar de algún modo en esta Argentina en la cual muchos nos sentimos que podemos hacer más, ¿no? Y el más ese que nos proponemos es pasar, cruzar un puente, dejar de ser habitantes, que todo lo esperamos del Estado, que todo lo esperamos del gobierno, que todo lo esperamos de los dirigentes, para convertirnos en ciudadanos, que somos los protagonistas, los que construimos la historia. Por eso hoy vamos a hablar de un desafío que está viviendo nuestro país, que es el problema de la pobreza. A la luz esta película que nos está impactando tanto, Elefante Blanco, aquí cercano en el cono urbano, pero toda la Argentina tiene bolsones de gente que está quedándose afuera del sistema. Por eso el programa de hoy nos va a proponer como desafío pobreza cero. Pero vamos a ir con los invitados después de la presentación del programa. Bueno, y como habíamos anunciado en el principio del programa, el desafío es el de la pobreza. Estamos con Pablo Mutini. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Que es el coordinador de Cáritas San Isidro. Así es. ¿Qué es Cáritas? Porque a lo mejor uno supone que toda la gente conoce a la institución, pero alguien puede estar mirando y decir, ¿qué es Cáritas? A ver, ¿tenés 6 horas? No, a ver, tenés un minuto. Bueno, básicamente Cáritas es la expresión orgánica de la caridad de la Iglesia. De la Iglesia Católica. De la Iglesia Católica. Siendo lo sencillo, Cáritas es las manos de Jesús. Debería ser las manos de Jesús. La Iglesia tiene un campo de acción muy amplio que tiene que ver con el anuncio, que tiene que ver con la celebración y que tiene que ver con el amor en concreto. Y Cáritas lo que hace es canalizar todas las iniciativas que tienen particular preocupación, digamos, por el tema de la solidaridad y del amor al prójimo. Y del amor al prójimo. Básicamente, digamos, apuntando a la pobreza, a la gente que está en situaciones, por lo menos desde el ámbito social, complicadas, ¿no? Fundamentalmente apuntando a la pobreza. Los privilegiados y los predilectos de Jesús eran los pobres. En realidad, lo que nos viene a mostrar Jesús es un Dios que tiene una particular predilección por los que sufren, para que los pobres dejen de sufrir, y los que sufren dejen de sufrir, y los pobres sufren. ¿Y cómo se identifica un pobre hoy? ¿Qué es un pobre? Porque uno analiza esta sociedad y mirando históricamente, quizás en 100 años para atrás, había una segmentación, ¿no? Ahora estamos conviviendo todos en el mismo espacio y a veces, sobre todo en esta zona norte, en San Isidro, es como que hay un muro y hay como, del otro lado hay una villa y de este lado hay casi un country cerrado, ¿no? Sí, y todo lo que tenés intermedio, ¿no? La colecta de este año nos hace una propuesta en el lema, que es pobreza cero, vida digna para todos, y parecería ser que la inclusión de la dignidad en el lema de la colecta es muy importante, porque la dignidad es lo que te marca, la dignidad vulnerada es lo que te marca por dónde sale el grito, ¿no? Y a mayor índice de dignidad vulnerada, mayor índice de pobreza. Ya no pasa tanto, por lo menos desde nuestra acción, no pasa tanto por medir cuánto gana, cuánto no gana, sino en qué medida la dignidad de esta persona está vulnerada. Pablo, por lo menos en la diócesis de San Isidro, básicamente, que es lo que quizás ustedes conocen muy bien, a través de una presencia en casi todas las parroquias, ¿no? ¿Cuántas presencias tienen? ¿Cuántos centros en la capilaridad de las parroquias? Hay más de 150, 160 centros, aparte de todo lo que es la obra de educación, ¿no? O sea que, digamos, no cabe duda que ustedes conocen lo que está pasando, por lo menos en esta región del conurbano, ¿no? Y ustedes plantean este fenómeno de la dignidad, ¿no? Como una nueva forma de preocuparnos por la pobreza, ¿no? Así es. Hay muchos índices que se escuchan, los de la deuda social, los del INDEC, bueno, algunos, donde, bueno, pareciera que la pobreza es un problema de números, de índices, ¿no? La sensación de ustedes que están en el día a día, ¿cómo estamos con el tema de la pobreza? Mira, punto 1, la pobreza para nosotros no tiene índice, sino que tiene cara. Y eso es una diferencia importante, porque para el economista son cifras y para nosotros son personas. Son personas. Y cuanto más te acercas, nosotros desde Cáritas Diocesana lo que hacemos es coordinar determinadas acciones de las Cáritas parroquiales. Pero la realidad es que cuanto más te acercas al punto final de la capilaridad que es la parroquia, no solamente tiene cara, sino que tiene nombre, apellido, historia.
Entonces, la verdad es que no estamos haciendo muchas evaluaciones de cuánto pobre más hay o cuánto pobre menos hay. Porque por otro lado nos encontramos con un momento bastante complejo en el cual el requisito para salir de la pobreza no es ganar más, nada más. Porque en especial en nuestra diócesis, en lo que es la zona norte, nosotros tenemos un número muy importante de pobres que siguen siendo pobres trabajando. Gente que trabajando y teniendo ingresos mucho mejores de lo que podía tener hace 7, 8, 10 años atrás. O sea que económicamente los indicadores seguramente los le van pueden a dar bárbaro. En un nivel mejor que otros años. Tal cual. Digamos. Ahora, esa persona tiene que seguir viajando 2 horas colgada a un colectivo, tiene que seguir tratando de ver a dónde deja a los chicos para poder trabajar, tiene que seguir haciendo 5 horas de cola para que le den un turno, tiene que seguir chapaleando barrio, tiene que sufrir lo peor de la inseguridad, porque los barrios más inseguros son los barrios más pobres. O sea, esa persona que capaz que en el índice sale airoso porque salió de la pobreza, para nosotros sigue teniendo la dignidad vulnerada. Hay una especie de terminología, yo digo, no es que no existiera, pero en los últimos años ha cobrado muchísima más importancia. Y de hecho, yo he escuchado a mucha gente vinculada a la iglesia que con preocupación plantean este fenómeno, que es el tema de la exclusión. Como diciendo, la verdad que el desafío no es la pobreza. La pobreza tiene representaciones, tiene inclusive hasta partidos políticos que la representan, tiene diputados, tiene senadores, tiene movimientos, ¿no? El problema es la exclusión. Entendiendo la exclusión como aquellos que su problema no es solamente el salario, sino que están afuera de la realidad. ¿Esto cómo lo vive Cáritas hoy? ¿Cuál es el desafío que le presenta este fenómeno social, podríamos decir, increscento, ¿no? Sí. Esto no se puede vivir de otra forma que no sea desde un tratamiento integral del tema. Y el tratamiento integral implica reconocer que en una misma familia, incluso vamos a irnos a lo más chico, ¿no? Sí, sí. En una misma familia pueden convivir 2 o 3 de las situaciones que nos preocupan. Desde la exclusión o inclusión del adolescente, que le perdió el horizonte a la vida y que no sabe qué hacer con su tiempo, con sus este horas. fenómeno lo que ahora se llama muchos que los jóvenes ¿no? Ni trabajan ni estudian. Tal cual. Pero vos ponelo en el contexto. Una cosa es que tu hijo o mi hijo no trabaje ni estudie, otra cosa es que te vaya a la esquina del barrio a tomar cerveza con el amigo, porque es la propuesta que le hizo el amigo. Y porque no tenemos espacios alternativos. Entonces, la iglesia desde este lugar dice, nosotros tenemos que estar presentes en esta realidad. En la familia Pérez estamos presentes, en la realidad de exclusión de la familia Pérez. En la misma familia Pérez te encontrás con los hermanitos que están luchando para ir al colegio y que necesitan apoyo escolar. Claro. Entonces la iglesia está presente en el espacio a donde los hermanitos de Juan Pérez, que es el que está en la esquina, que todavía no están excluidos, pero que podrían ir camino a la exclusión, estén contenidos y estén acompañados en ese proceso. Está con el papá y con la mamá, porque de las distintas actividades estás o ayudando al papá para una capacitación laboral, el papá tiene 24 años, no tiene 72. Entonces, si no menos. O menos. Entonces estás ayudando al papá para que el papá pueda salir adelante y estás también dándole contención a la madre, invitándola a los fortalecimientos familiares, tratando de que se recomponga ese entramado de la familia, que la familia, cuando llega la situación de pobreza extrema, cuando llega la situación crítica, la familia estalla. Entonces, frente al estallido de la familia, lo que trata de hacer Cáritas es abarcar íntegramente el problema. Por eso nosotros no trabajamos con los excluidos como si fueran una raza aparte. Los excluidos están dentro del mismo esquema familiar y mi hijo o tu hijo puede ser excluido porque se ingresa al territorio de los excluidos a partir de determinadas malas elecciones o las elecciones que puede hacer. Hay algo por ahí de lo que vos recién planteabas sobre el alejarte de los números, ¿no? Cuando te decía si hay un aumento, una depresión de la pobreza. Y la segunda cosa es que planteás esta perspectiva de la integralidad como una atención mucho más abarcativa, ¿no? Yo intuyo que hay, y seguramente quienes nos están siguiendo, quizás hay una inquietud en donde la sociedad, las personas que miramos estos problemas, es como que los miramos con parámetros distintos a los que vos estás planteando. Y entonces la pregunta sería si esta forma de abordar el problema de la pobreza, la necesidad, el tema de la solidaridad, el tema de la exclusión, tan abarcativamente, de algún modo no hace que se pierda eficiencia por una dispersión y una falta de claridad de los objetivos de cuál es la misión. Pero te propongo que no me lo respondas ahora, que hagamos una pequeña pausa, integremos a los otros invitados y después entonces volvemos con esta cuestión. ¿Cómo no? Hacemos una pequeña pausa, no se vayan, seguimos aquí con De Habitantes a Ciudadanos.
Vida digna es tener una casa con techo. Poder llevar al médico a mis hijos. Es tener trabajo cada día. Que podamos ir a la escuela. Tener agua potable. Pobreza cero. Vida digna para todos. Colecta anual de Cáritas. Sábado 9 y domingo 10 de junio. Acerca tu colaboración en todo el país o llama al 0810-222-74827. Bueno, y integramos a este programa de hoy, con el desafío de la pobreza cero, a Virginia Vilela, que es la coordinadora de gestión de recursos de Cáritas San Isidro, y a Inés Amormino, que es la encargada de animación parroquial. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muy bien. Cuentan? Muy bien, muy bien. ¿Qué es lo que haces, Virginia, esto, encargada de recursos? Gestionar recursos. Suena como importante en un tema que tiene que ver con la pobreza, ¿no? Gestionar recursos para toda la tarea que Cáritas realiza. Mi lugar es dentro de la diócesis de San Isidro, en los 4 partidos que abarca la diócesis, que es de Vicente López a Tigre, incluidas parte de Islas. Y bueno, convocar a la sociedad en general, a los ciudadanos, como vos decís, a que se comprometan para lograr una sociedad más justa, transformar nuestra realidad hacia una sociedad más justa, contándoles lo que hacemos, contándoles cómo hacemos las cosas desde el Espíritu de Jesús, invitándolos a participar. ¿De dónde viene la plata que Cáritas aplica seguramente a todo lo que es el acompañamiento a esta integralidad que recién... Hay una cantidad de colaboradores, individuos. Tenemos un programa que es el programa Ayudarte, que recauda fondos, exacto. Con tarjeta de crédito comenzó, ahora después con el tiempo se fue incorporando tarjeta de débito y otros medios de pago. El que quiera adherirse, supongamos que hay uno que se le ocurre... Puede llamarnos al 4747-1501 y ahí le decimos los datos que necesitamos, que no son muchos, y después ahí se debita mensualmente un aporte. Eso es muy importante porque permite un aporte sostenido en el tiempo y todas las acciones que realiza Cáritas. ¿Cuántas personas, tenés idea más? 3.000 personas están actualmente. ¿Del partido? De los 4 partidos, sí, exactamente. Pareciera que podemos hacer un esfuerzo. Potencialmente podría haber muchos más. Un poco más de... Seguro. Ahora estamos pensando en una campaña y además estamos invitando a los que ya están a hacer un aumento en función de los aumentos que ha habido, de la inflación y demás. Pero esa es una variante. Después también la otra, tenemos contactos con empresas, empresas que a través de proyectos se comprometen con distintas acciones. Claro. A veces con un aporte mensual también, o a veces directamente involucrados con la acción de algún centro. Esto se plantea fuertemente en esto que ahora está tan en vigencia, que es la responsabilidad social empresaria, ¿no? Y quizás una de las cosas que es interesante también para compartir, porque no, a lo mejor hay algún empresario que nos mira, es la confiabilidad de que Cáritas hace primero un uso de los recursos que es genuino y segundo... adecuado, transparente, ¿no? Visible. Porque ¿Y ahí cuántos proyectos más o menos tenés en mente que están? Y lo que pasa es que tenemos empresas que aportan mensualmente para todas las acciones de Cáritas sin determinar, y después tenemos 6, 7 empresas que aportan especialmente en algún apoyo, en algún lugar en particular, y otros que eventualmente o 1 o 2 veces por año hacen acciones como campañas de vuelto u otras acciones puntuales que después se derivan a proyectos que cada año se elige. Y después cuando uno ve en los diarios y lee y se entera que el Estado da mucha plata para el tema digamos, de beneficencia, algunos salen... Sí, el Estado también. ¿El Estado cómo nos acompaña? El Estado también acompaña a través de becas para los centros de educación, que es a través de la provincia mayoritariamente y a través del Ministerio de Desarrollo Social. Son distintas formas que tiene, pero es directamente a infancia. ¿Y hay un impacto en esto que recién planteabas vos, que están pidiendo a los donantes que aumenten? Porque eso es como que hay una especie de retraso, ¿no? En el tema de las becas. En el tema de las becas sí. Genera un impacto importante eso, ¿no? Está habiendo retrasos y además con los distintos cambios de gobierno también hay cosas que se están avanzando y que por ahí quedan estables en algún momento por el cambio hasta que la nueva persona se pone en tema y demás. Inés, contanos un poco, a ver, tu trabajo, animación parroquial, ¿en qué consiste? ¿Qué es lo que hacen ustedes? Animación parroquial lo que hace es acompañar a los agentes de la pastoral caritativa que están trabajando directamente en las comunidades parroquiales, en distintos servicios. ¿Hay un encargado de Cáritas, hay un presidente? Generalmente hay una Cáritas parroquial. Cáritas parroquial, una Cáritas parroquial
que son las que atienden las necesidades que nosotros llamaríamos más de asistencia y de asistencia inmediata, que tiene que ver con alimentos, tiene que ver con medicamentos, tiene que ver con mayores, así en estado de vulnerabilidad, tiene que ver también con una red de discapacidad, y también en las comunidades es donde trabajan los agentes de la pastoral caritativa de la educación. ¿La mayoría de las obras de Cáritas dependen de las parroquias o hay una estructura diocesana que las...? La estructura diocesana es de acompañamiento y es un servicio a las comunidades parroquiales. O sea que ahí, digamos, especie también pensando en la gente que nos mira, es como que la caridad está en el lugar en donde está encarnada, podríamos decir, en donde está la necesidad. Donde está la necesidad, en la comunidad parroquial, con el párroco, que es el presidente, y con los voluntarios, los agentes de la pastoral caritativa, que atienden las distintas realidades y que además, depende de dónde están instaladas, hacen una lectura de la realidad, una lectura geográfica. Virginia, en este contexto en donde estamos tratando de aprender a vivir y a funcionar, ¿cómo se trabaja con una realidad tan heterogénea? Supongo, recién Pablo hablaba de la cantidad de centros que tienen en la diócesis, y me imagino además también geografías distintas, situaciones económicas. ¿Cómo se armoniza eso o no hay preocupación por armonizarlo? Sí, en realidad se invita a todos a colaborar y cada cual desde su lugar y desde lo que puede. Y realmente lo que invitamos también es a conocer la comunidad donde cada uno está inserto por su profesión o por donde vive, conocer las realidades y saber en qué puede colaborar para que la vida sea más sencilla para todos y podamos tener una sociedad más justa y una transformación. Como vos decías muy bien, hablando de ciudadanos, la transformación está en cada uno de nosotros también. Inés, ¿cuál te parece que son las grandes riquezas que vos ves en las parroquias, ¿no? Así que, ¿qué es lo que te gusta realmente y te parece que eso es bueno? El capital humano. El capital humano. El capital humano, el que trabaja, el que día a día está acompañando las realidades que pueden ser, como decía Pablo, una realidad económica o una realidad que tiene cara, que tiene cercanía, que puede ser la soledad. En los abuelos, a lo mejor tienen una casa, tienen una jubilación o una pensión, pero están solos. Acompañar a las familias de chicos que tienen alguna discapacidad, ayudar muchas veces el que esté el recurso, como por ejemplo acceder a una jubilación, una pensión o lo que sea, y no poder hacer el trámite. Eso también ayuda a que exista una pobreza. Esto de orientar, acompañar a alguien a hacer un trámite para que consiga una jubilación o una pensión, que es un derecho, entonces esto también se hace desde las comunidades. Virginia, nos estaba planteando las cosas buenas, ¿no? A mí me gustaría dejarte como pregunta, vamos a hacer una pausa y después volvemos, ¿cuáles son los problemas, cuáles son los principales desafíos que hoy vos pensás que vive Cáritas en esta sociedad que nos ha tocado vivir? Yo voy a volver con Pablo y después vamos a compartir entonces todos juntos la reflexión. Hacemos otra vez una pequeña pausa y ya volvemos con más de Habitantes a Ciudadanos. Vida digna es tener una casa con techo. Poder llevar al médico a mis hijos. Es tener trabajo cada día. Que podamos ir a la escuela. Tener agua potable. Pobreza cero. Vida digna para todos. Colecta anual de Cáritas. Sábado 9 y domingo 10 de junio. Acerca tu colaboración en todo el país o llama al 0810-222-74827. Mientras Virginia piensa la respuesta, volvemos a la pregunta que habíamos hecho, Pablo, que en esta propuesta que ustedes plantean de integralidad y de llegar a todos los sectores, la pregunta era si esto quizás nos genera una ineficiencia en la acción de Cáritas porque no permite focalizar y entonces como que la abarcabilidad atenta contra la calidad, ¿no? A ver,
Sí, si la búsqueda del criterio es la eficiencia, sí. La realidad es que sería mucho más práctico enfocar todas las acciones a una problemática en particular. Lo cierto es que nosotros no estamos buscando la eficiencia en ese sentido, sino que estamos buscando la contención de toda la realidad, como decía antes, de toda la realidad de la familia, de la realidad integradora de una comunidad que tiene un sufrimiento multiforme. Entonces, la búsqueda no es una búsqueda de eficiencia en cuanto a detectar un problema e ir a solucionarlo, sino que surge de la vocación de una comunidad, como recién decía Inés, que reconoce las problemáticas de su comunidad, de su vecino. Esa búsqueda va generando voluntades y va despertando dones y carismas que van haciendo que se atiendan distintas problemáticas. Me parece que la aclaración es interesante porque quizás a veces de afuera se ve como que Cáritas tiene que resolver los problemas de la pobreza o tiene que en las parroquias atender a necesidades y tiene que resolverlas. Y en realidad, por ahí vos lo dijiste en el bloque anterior, ¿no? Es decir, es como que es el Evangelio encarnado, ¿no? Igual el Evangelio cambia el mundo, pero en el mediano y largo plazo, sobre todo porque cambia a las personas, ¿no? Me parece que este es el foco. Virginia, habíamos dicho, ¿cuáles son los problemas que ustedes se encuentran, ven en este momento, en el hoy de la Argentina, para llevar adelante esta acción de Cáritas? Problemas en sí, en realidad lo que hay que hacer es animarse a colaborar, la posibilidad está para todos y creemos que si compartimos alcanza para todos y todo mejoraría. Lo que nos pasa a veces con las empresas es que por ahí tienen muy determinado de qué manera quieren colaborar y entonces no tienen la apertura de escuchar qué es lo que hace falta. Eso sería una barrera, sobre todo las empresas más grandes que tienen por ahí muchos niveles de decisión. Pero nosotros podemos adaptarnos y ver qué posibilidades tienen, pero más que nada es animarse, acercarse. Posibilidades hay equipos trabajando para adaptar lo que haga falta y hay necesidades en cantidad para poder satisfacer a las empresas y lo que quieran hacer. Una de las cuestiones que uno escucha, yo tengo contacto a veces por el programa y por mi trabajo con empresarios y dice, bueno, pero eso se tiene que encargar el Estado. Nosotros, nuestra responsabilidad social es pagar los impuestos y tener a la gente en blanco y pagarle a la FIP ¿Qué respuesta tenemos para eso? De eso la respuesta puede ser, en realidad hay un montón de argumentos anestésicos y están buenísimos, porque hacen muy bien porque te anestesian y te dejan bárbaro. Y te dejan tranquilo. Claro, que no son analgésicos, vienen antes del dolor, o sea, directamente te evitan el dolor. ¿De eso se tiene que ocupar el Estado? Sí, efectivamente, eso tiene que ocupar el Estado. Cuando el Estado se ocupa, te dicen por qué le dan plata a los que no trabajan. Cuando el Estado se ocupa y garantiza que los chicos tengan el salario familiar como tienen los hijos de míos y tuyos que trabajamos y que cobramos en blanco, te dicen por qué cobran los chicos. O sea, sacando los argumentos anestésicos, tenemos que tratar de hacer un discernimiento entre lo que es tarea del Estado y lo que es tarea nuestra como sociedad y lo que es misión nuestra como cristianos. Si yo como ciudadano pago los impuestos, estoy haciendo lo que debo, sí. ¿Es lo suficiente? Bueno, es lo que me pidieron. Si yo como ciudadano, por ejemplo, frente al problema de la pobreza, detecto que hoy los pobres no salen de la pobreza trabajando, como cristiano, ¿tengo responsabilidad? Y empiezo a tenerla. Porque si felicito a mi amigo porque cambió el auto... Había un cuentito de Jesús del prójimo, ¿te acuerdas? Del samaritano. Claro, sí, un cuentito, claro. Entonces, si yo paso, lo veo y me conmuevo, me tiene que pasar algo. Entonces, entre la responsabilidad del Estado y mi responsabilidad como cristiano, hay un universo enorme. Ahí ciertamente, digamos, me parece que la gran preocupación de Cáritas debe ser el marcar la continuidad histórica, ¿no? Pero Inés, ustedes puntualmente están haciendo la posibilidad para aquel que está entusiasmado, que es la campaña. Hay una campaña, contanos un poquito, este fin de semana, en todas las parroquias, en todos los colegios y las instituciones de la Iglesia Católica, y seguramente también por la calle verán algunos muchachos. ¿Qué es esta campaña? En realidad lo llamamos campaña, es una campaña, pero es un signo. Es un signo visible. Es el día en que la Iglesia sale a la calle, se vive en las comunidades como si fuera una fiesta, y también se vive en la gente común que pasa por la calle, que con mucha alegría recepciona a los voluntarios, que los ves con pecheras, que los ves con alcancías, paran en todos los semáforos. Es la oportunidad de la Iglesia de salir a la calle a contagiar a otros para que también puedan colaborar. Y en realidad se produce eso, es esa comunión.
es animar a la solidaridad y vivir esto que es la caridad. Pablo, si tuvieras que buscar algo para dejar cerrado el programa con la idea más importante que a vos te gustaría que hoy nos quede de esta súper achicamiento, digamos, de lo que es Cáritas y la acción maravillosa, y seguramente queda la mayoría por decir, pero a ver, ¿qué se te ocurre? ¿Nos tenés que invitar a un próximo programa? Con muchísimo gusto. gusto. Porque es muy largo. Con muchísimo y gusto. concretamente para la colecta me parece que es muy importante reforzar el tema del sentido, ¿no? En la diócesis tenemos una obra enorme de acompañamiento a las personas que más sufren. Enorme para lo que podemos, no para lo que debemos. Estamos atendiendo más de 10.000 chicos, unas 15, 17, 18.000 personas vienen a nuestros centros. Por el tipo de problemática que se vive en la diócesis, como decía antes, necesitamos darle continuidad a la atención. No podemos tener atenciones esporádicas. Entonces nuestras obras en las parroquias están institucionalizadas. ¿Hay voluntariado? Sí, hay mucho, pero también necesitamos profesionales que atiendan las realidades complejas de los chicos y de las familias. Esto implica que en nuestra diócesis las estructuras de las Cáritas son costosas y nosotros tenemos mucho acceso a cosas, a elementos, ropa, no ropa, fideos, elementos con los cuales no pagamos sueldos. Entonces, la colecta de Cáritas es una oportunidad para que entre aquello que todos los que manejan una organización saben. Se necesitan fondos líquidos para poder cubrir estructuras que den continuidad a un servicio que permita a sus padres soñar con que se puede salir del mundo en el que están viviendo. Muy bien, y un poco el desafío de la pobreza cero, les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado. Gracias. Quizás este fin de semana a veces uno se queja que, bueno, yo quiero ayudar pero no sé dónde. Bueno, va a estar en todas las parroquias, todos los colegios, va a haber chicos por la calle, así que lo que yo le recomiendo es que trate de salir con un poco más de plata en la billetera. Con la tarjeta, con la tarjeta y en 12 meses, le tomamos la donación en 12 cuotas. Bueno, muy bien, gracias por permitirnos acompañarnos. Nos vemos la próxima semana.